con todos y cada uno de ustedes en esta noche una clase que le hemos querido denominar Anatomía de Equipos de Alto Desempeño, ¿no? Creemos que hoy en día los equipos de alto desempeño, los equipos que en cierta forma trabajan en las organizaciones, tienen que estar bien observados, tienen que estar bien revisados, pero sobre todo yo creo estructurados. A veces cuando queremos desarrollar, formar un equipo de alto desempeño, solamente nos enfocamos en aspectos exógenos al equipo, como llámese un poco el norte, a dónde queremos ir, cuál es un poco el proceso, el trayecto, pero en ocasiones a veces no se ve hacia adentro, no se ve la estructura, la anatomía, la formación, como quiere llamarse, y es ahí donde queremos de manera ferviente de que es importantísimo, así como ver la proyección, los objetivos, es decir, hacia dónde quiere llegar el equipo de alto desempeño, es también vital que podamos ver nosotros cómo está estructurado estos equipos. Y en virtud de ello hemos preparado este tema con el mayor de los gustos para poder compartirlo con ustedes. Muy bien, es anatomía de equipos de alto desempeño, el tema que hemos querido compartir el día de hoy a cada uno de ustedes y espero que pueda entrar y pueda calar las expectativas que se han formado. Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar con algunas preguntas. Normalmente, como dentro de la formación como coach sistémico por la ICM que tenemos, siempre es importante iniciar con preguntas. Más que irnos de frente al concepto, de irnos de frente a la teoría, creemos importante iniciar siempre con temas de preguntas, con temas de formulación, con cuestionamientos, porque a partir de esos cuestionamientos, de esas preguntas, que cada uno de ustedes se pueda realizar o formular, le puede ayudar a visorar múltiples alternativas, opciones que de repente en algún momento no ha previsto, ¿no? Entonces, en esa línea, vamos a empezar con la primera pregunta, que dice, ¿es posible mover o reemplazar aquellas personas cuyos perfiles no se ajustan a las necesidades del equipo? ¿Qué opinan, amigos? ¿Ustedes creen que es posible que podamos mover, que podamos reemplazar a aquellas personas que son parte de un equipo, pero que lamentablemente por alguna razón sus perfiles no se ajusten a las necesidades del equipo? ¿Será posible mover, ustedes creen? ¿Será posible reemplazar a estas personas? Lo dejo ahí a consideración de ustedes. La segunda pregunta sería, ¿están las personas adecuadas en los equipos adecuados? Para la redundancia, ¿no? ¿Están las personas adecuadas, pertinentes, las personas que realmente el equipo necesita en los equipos que se han conformado? ¿O es que de repente no se encuentran estas personas? ¿O de repente no son las adecuadas? ¿Y por qué no son las adecuadas? Probablemente todos los que estemos en esta sala pertenezcamos a algún equipo. Hemos trabajado en un equipo, hemos conformado un equipo, o probablemente también lideremos un equipo, desarrollemos un equipo. Entonces, indistintamente del rol, que eso también vamos a hablar hoy de los roles, pero indistintamente del rol que yo pueda asumir dentro de un equipo, es importante saber si es que mi contribución, mi aporte, es el adecuado dentro del equipo, es el adecuado en relación a las necesidades y al requerimiento del equipo. Es importante siempre formularnos esta pregunta. Yo, desde el rol que puedo desempeñar en un determinado equipo, ¿estoy dando la contribución mínima necesaria a mi equipo para poder alcanzar los objetivos? Es una pregunta que solamente usted, con la mayor honestidad y sinceridad del caso, se puede responder. Pero volviendo a la pregunta que le formulo, es que si están las personas adecuadas en los equipos adecuados. Siguiente pregunta, a ver, con qué perfil contamos en el equipo de la empresa? Es decir, ¿cuáles son aquellos perfiles
que nosotros necesitamos para conformar un equipo de alto desempeño. Cuando vamos a conformar un equipo, hemos diseñado, hemos evaluado, hemos estructurado los perfiles que necesitamos para poder construir, para poder desarrollar un equipo de alto desempeño, o es simplemente de una manera subjetiva cómo incorporamos a los miembros en nuestros equipos, o es solamente una corazonada, nos guiamos solamente a la intuición para poder incorporar miembros de nuestro equipo. Obviamente tienen que adecuarse a ciertos perfiles, porque cada miembro del equipo va a desempeñar ciertos roles, razón por la cual el perfil debería de encajar en las necesidades del equipo para que éste a su vez pueda contribuir y pueda llegar a las metas que éste se plantea. Finalmente, la cuarta pregunta: ¿cuáles creen ustedes que son las características de los equipos de trabajo? ¿Cuáles creen ustedes que son aquellas características que necesitamos tener para poder conformar un equipo de trabajo? Si tendríamos que enlistar en este momento, probablemente la lista sea interminable, pero ¿qué características deben de tener los equipos? Deben de establecerse algunas características muy puntuales. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Algunas de las características, algunos de los roles, algunas de las tareas, acciones que vamos a desarrollar. Entonces, en esta primera parte, por llamarlo de alguna forma, que hemos querido encuadrar con algunas preguntas un tanto poderosas, para poder tomar conciencia, poder tomar un autoconocimiento del rol que yo estoy teniendo dentro de los equipos, del rol que deben de tener los elementos que participan y que forman los equipos, es importante siempre cuestionarnos y preguntarnos. Recuerden lo siguiente, estimados amigos. Para poder rememorar rápidamente nada más y ponernos en contexto, vamos a empezar, ¿no? Vamos a continuar, mejor dicho. Les formulaba 4 preguntas, ¿no? Entre las 4 preguntas les decía que si es posible mover o reemplazar a aquellas personas cuyos perfiles no se ajustan a la necesidad del equipo. Luego les preguntaba que si están las personas adecuadas, pertinentes en los equipos adecuados, y con qué perfiles contamos en el equipo de la empresa. Es importante ver también esos perfiles. Y la cuarta pregunta que les formulaba era con cuáles son las características de los equipos de trabajo, ¿no? Eran más o menos unas preguntas de contexto, de encuadre, como quiere llamarse. De ahí quiero darles esta determinación, por llamar de alguna forma, ¿no? Se refiere a que las personas hacen más de lo que les gusta porque lo que logran desempeñarse mejor es en las áreas de su preferencia y a la vez disfrutan de la labor en estas áreas. ¿Cuántas veces no nos hemos chocado o no hemos tenido la experiencia de que hay personas que no disfrutan de lo que hacen porque probablemente no estén en el área o en el equipo que realmente pueden elevar su máximo potencial? ¿Cuántas veces muchas personas no logran un alto desempeño, no su desempeño es promedio o menor, por la simple y sencilla razón de que las competencias que tiene esta persona no van en relación y en línea en la área donde se encuentra? Es decir, las competencias, las habilidades que tiene esta persona están diseñadas para otra área, para otro equipo, pero que por alguna razón equívoca y un poco hasta, podríamos decir, inexplicable, las mantienen en equipos o en áreas donde no logran un desempeño extraordinario, excelente, y simplemente se contentan con tener desempeños promedios o bajo de ellos. Entonces recuerden que las personas hacen más de lo que les apasiona, de lo que les gusta, por aquello que logran desempeñarse mejor en esas áreas de su preferencia. Y sobre todo, hay que ver este tema importante también, amigos y amigas, disfrutan de la labor en estas áreas. Porque tenemos que conformar un equipo y no solamente un grupo. Y es ahí donde entramos en este debate, ¿no? Grupo
versus equipo. ¿Es igual? ¿Es diferente? Probablemente usted en algún momento haya hecho estos cambios o estas diferenciaciones, este análisis, y normalmente un grupo, cuando hablamos de un grupo existe un interés en común, netamente, pero cuando hablamos de un equipo existen metas definidas y conjuntas. Ojo, en un grupo interés común, en un equipo metas definidas y conjuntas. En un grupo el trabajo se distribuye en partes iguales y la responsabilidad se individualiza al máximo. ¿Qué quiere decir? Que si alguien falla no es culpa del grupo, sino de la persona que falló. Ojo, si en un grupo alguien falla no es culpa del grupo, sino de la persona que falló. En cambio, en un equipo el trabajo se distribuye en base a las habilidades y a las competencias personales de cada miembro. Y las responsabilidades sobre los resultados tienen a ser compartidos. Si en un equipo algún proceso o algún integrante falla, falla todo el proceso y todo el equipo, porque de eso se trata. Somos equipo. En un equipo no se está buscando culpables o inocentes. En un equipo no se está buscando a quién cargarle la culpa. Un equipo asume esa responsabilidad. En cambio, un grupo no. Es muy distinto. Un grupo simplemente dice, no fue mi responsabilidad, no fue mi culpa, la culpa fue de la vaca. Como el famoso libro, La culpa fue de la vaca, ¿no? Siempre buscamos la culpa hacia otro. Pero cuando usted tenga un pensamiento, un enfoque de equipo, de miembro de un equipo, usted sabe que el error, el equívoco de algún otro miembro de su equipo le va a impactar directamente también en su trabajo y por consiguiente usted también se va a hacer responsable de ese equívoco. En un grupo, amigos, la comunicación puede ser únicamente a través de una secuencia, secuencial, pregunta, respuesta y ya está. En cambio, en un equipo es vital, es importante una comunicación continua, eficiente e integrada. Una comunicación que realmente no difiera entre lo que el emisor quiere decir, quiere comunicar y el receptor tiene que comprender esa misma intención de su emisor. En cambio, en un grupo no, es simplemente algo más secuencial. En un grupo el líder lo es por competencias funcionales, es el que más sabe, ¿no? Digamos, en un grupo, cuando vamos a poner un líder de logística, es el que más conocimiento logística tiene. En un grupo vamos a poner un grupo de marketing o de ventas, es la persona, el líder, es el que más sabe de marketing o de ventas o de comercialización. En cambio, en un equipo, el líder es competente funcionalmente, pero su rol, obviamente, está más orientado a la integración, a la coordinación, a la comunicación, a resolver conflictos y sobre todo a representar y a cohesionar el equipo. En un grupo solamente nos enfocamos netamente a la tarea. En cambio, en un equipo, además de ver la tarea, también vemos las relaciones. Y además de ver la tarea y las relaciones, vemos los resultados. Por consiguiente, un equipo es mucho más integrado, es mucho más amplio y por consiguiente es mucho más complejo. Sin duda alguna. En un grupo, cuando un miembro desarrolla su parte, puede desaparecer del grupo. Dice, ok, yo ya cumplí con mi parte, ya hice mi contribución y hasta acá nada más. En cambio, en un equipo no. La continuidad de los miembros en el equipo es un valor para asegurar los resultados finales. Yo pude haber terminado la labor que me encomendaron, pero como yo soy parte de un equipo, parte activa de un equipo, yo tengo que ver qué otros miembros de mi equipo de repente necesitan de mi apoyo, de mi ayuda, de mi soporte. Y como somos equipo, si es que esta persona falla, si es que esta persona se retrasa o de repente demora en la tarea, obviamente el impacto que va a tener esa acción me va a afectar directamente. Por consiguiente, el equipo está atento al desarrollo y al desempeño de todos los miembros, de todos los integrantes. Y no solamente de la parte que yo ya terminé y de la parte que yo ya concluí o acabé. Es por eso que he creído importante y necesario, estimados amigos y amigas, poder hacer una breve diferenciación entre lo que es un grupo y lo que es un equipo. Es importante, hay que partir de ahí, porque vamos a ver anatomía de los equipos de alto desempeño, pero hay que saber primero qué es un equipo versus qué es un grupo. Y estamos quedando claro,
Estamos quedando claro que el equipo es algo más integrado, es algo más complejo, es algo que hay que construirlo, hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo. En cambio, un grupo no. Yo simplemente busco un número de personas, los junto, les asigno unas tareas a cada una y listo, que cada quien haga su parte y el que acaba, se acabó, se desaparece del grupo y al final la suma de todos los esfuerzos de estas personas que conforman el grupo es básicamente el resultado del trabajo que he desempeñado. En cambio, en un equipo no. En un equipo ya las metas son definidas y son compartidas, son conjuntas. El trabajo es distribuido en base a esas habilidades que tiene cada elemento del grupo, cada participante del grupo. Y obviamente los resultados tienen que ser también compartidos. Entonces, es importante ver esta diferencia. Sigamos. Drexler y Sibet han propuesto un modelo, ¿ya? Un modelo de trabajo en equipo y muestra las 7 fases. Drexler y Sibet indican que hay 7 fases por las que pasan todos los equipos cuando llevan a cabo un proyecto. Son 7 fases. Y acá en la proyección, en la pantalla, podemos darnos cuenta de esas 7 fases. La primera fase, que es la fase inicial, sin duda, pero es la fase orientativa, la fase de orientación. Es donde la persona que va a empezar a integrar un equipo tiene que formularse esta pregunta y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿A qué se debe que yo me encuentre en este equipo, en este contexto, en este momento? Todas las personas que de repente nos estén acompañando en sala, sería importante que se cuestionen y que se formulen la siguiente pregunta. ¿Por qué usted se encuentra en el equipo donde se encuentra? Poniéndonos en un contexto organizacional, empresarial, de trabajo, ¿les parece? Formúlese esa pregunta. ¿Por qué usted se encuentra en el equipo de trabajo que ha decidido participar? ¿Por qué está usted ahí? Si usted tiene claro su propósito, si usted tiene claro cuál es la identidad de ese equipo, tiene claro cuál es la contribución de todos los miembros de ese equipo, usted tiene esa primera parte resuelta. Y no solamente que usted la tenga claro, sino que todos los miembros de su equipo, de su grupo, la tengan clara. Eso es lo que nosotros necesitamos. No es solamente que tenga claro yo cuál es mi propósito, cuál es mi contribución, cuál es mi identidad, sino que todos los miembros del equipo tengan claro ese perfil de orientación, ese enfoque de orientación. Pero ¿qué pasa si es que están desorientados, hay una incertidumbre, hay un miedo? ¿Qué sucede en ese aspecto? En ese aspecto, sí estaría pendiente poder desarrollar y poder trabajar esta primera fase de la orientación. Ojo, la primera fase es la orientación. ¿Por qué estoy aquí? Es tener la capacidad, mejor dicho, es que todos los miembros tengan la capacidad de poder responder a esta pregunta de orientación. ¿Por qué estoy aquí? La segunda fase, fomentar la confianza, fomentar las relaciones de confianza entre los miembros del equipo. Por ejemplo, que exista consideración mutua, que exista franqueza, que exista transparencia y confianza. Saber quiénes somos, saber quién es el otro del equipo, saber quién es el equipo en sí. Entonces, cuando exista esta consideración mutua, esta franqueza, esta transparencia, podríamos decir que tenemos resuelto esa segunda fase. Más por el contrario, si más nos manejamos por cautela, con cierta desconfianza, con apariencias, como si fuera una fachada, una careta, cuidado. Es un indicador de que nos está diciendo claramente que no han fomentado una confianza. Pueden tener la orientación, pueden saber por qué están aquí, pueden tener claro el propósito, la identidad del equipo, todo bien. Pero la segunda fase te implica, te pide que además de tener el propósito y la orientación, tienes que tener la confianza. Tiene que haber promovido y fomentado la confianza. Para que luego de ahí pasemos a una tercera fase, que es la especificación de objetivos.
Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer si fuera el caso? Entonces, si tenemos claro lo que vamos a hacer, hay aceptaciones explícitas de lo que vamos a desarrollar, los objetivos son claros, integrados, específicos, medibles, retadores, temporizados, y además la visión de este equipo es compartida, perfecto. Podríamos decir que tenemos la tercera fase superada. La especificación de objetivos la tenemos claro. Pero ¿qué pasa si existe apatía? Si existe escepticismo, si hay una competencia irrelevante entre sus miembros, es decir, yo voy a lograr más que tú, yo te voy a ganar a ti. Entonces simplemente podríamos decir que esa fase de especificación de objetivos no está resuelta. No existe todavía esa especificación de objetivos. Y por consiguiente, si yo no he articulado bien esta tercera fase, obviamente no voy a poder desarrollar la cuarta fase. ¿Y la cuarta fase de qué se trata? Del compromiso. Es decir, de lo que yo estoy dispuesto a dar a mi equipo para poder lograr los objetivos. Es responder a la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos, juntos, integrados. Y para poder decir que existe un compromiso en un equipo, los papeles, los roles tienen que estar asignados, los recursos adjudicados, entregados, y obviamente las decisiones tomadas. Tiene que haber una buena toma de decisiones para que pueda haber un compromiso. Es decir, comprometerme con las decisiones que vayan a tomar, comprometerme con los recursos que yo tengo, comprometerme con aquellos roles que me han asignado para poder contribuir desde mi flanco a la consecución de las metas y los objetivos del equipo. De eso se trata el compromiso, amigos, amigas. Pero si por el otro lado hay una dependencia, hay una resistencia, hay una insatisfacción, hay ambigüedades, no podríamos hablar de un compromiso. Entonces, hasta esta cuarta fase hemos visto la orientación de por qué estamos aquí. Lo segundo, hay que fomentar la confianza de saber quiénes somos, qué queremos hacer. Luego hay que especificar claramente los objetivos, qué vamos a hacer, qué queremos lograr, para luego llegar a un compromiso. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a desarrollar juntos? Y de ahí pasaríamos a una quinta fase, según lo que nos mostraba Drexler y Sibet, que es la ejecución, ya es la parte de la articulación, ya es la parte del trabajo. Y acá respondemos a la pregunta, ¿quién hace qué, cuánto y dónde? Entonces, para ello tenemos que tener procesos claros, tenemos que tener una armonización y obviamente una ejecución disciplinada, conjunta, para poder decir si tenemos al menos mínimamente esas tres características de procesos claros, armonización y una ejecución disciplinada, podemos decir que está esta fase desarrollada, resuelta. Pero por el otro lado, si en la ejecución existen conflictos disfuncionales, confusión, falta de armonización, incumplimiento de las fechas de entrega, de los plazos de entrega, bueno, no estaríamos hablando de una parte de ejecución, pues, porque no estaríamos ejecutando convenientemente. Cuidado. Y una vez que la ejecución sea prolija, sea adecuada, sea pertinente, sea correcta, podríamos pasar a una sexta fase. Y esta sexta fase es la fase que todos buscamos en los equipos, el alto desempeño, el alto rendimiento, donde la integración en esta fase ya sea espontánea, ya no sea una integración por obligación, ya no sea una integración normativa que tenemos que trabajar porque así lo establecen las normas. Ya tendría que haber ahí sinergia, es decir, la contribución de cada miembro del equipo para poder potenciar y sinergizar en virtud y en beneficio del equipo. Los resultados no deberían de ser solamente ordinarios, sino extraordinarios, buenos, poderosos y sobre todo sostenibles y escalables, que puedan seguir mejorando. Cuando tengamos esas características, ya podríamos decir que en esta sexta fase tenemos resuelto el tema de equipos de alto desempeño. Pero si creemos que el trabajo es una sobrecarga, que hay una discordia, que hay una apatía, como lo decíamos, no podríamos estar hablando de un equipo de alto desempeño.
Y la séptima y última fase es ¿por qué deberíamos de continuar? Si hemos llegado a un resultado, si hemos llegado a un nivel, obviamente va a haber un momento de reconocimiento, de celebración, ¿no? Obviamente, probablemente ahí también sea necesario hacer un cambio de dominio, un cambio de roles, ¿no? Obviamente, sin duda alguna, y evitar también que exista una complacencia en relación a los resultados que tenemos. Por el contrario, deberíamos de estar constantemente volviéndonos a retar, para que a partir de esa séptima fase podríamos decir que va a empezar la reanudación. ¿Por qué deberíamos de continuar? Pero si vamos a llegar a esta séptima fase aburridos, cansados, agotados, sin ganas de seguir, de manera monótona, y decir, wow, otra vez empezar, bueno, ahí sí hay un indicador claro de que estos miembros o estas personas no están en este nivel de buscar una reanudación, de buscar un nuevo comienzo, un nuevo inicio. ¿Ok? Entonces, estimados amigos, estimadas amigas, son 7 las fases, los pasos eh, que nos indica Drexler y Sibel para poder conformar un equipo de alto desempeño, que parte desde la orientación, bajando hasta el compromiso y de ahí elevándose nuevamente hasta el alto rendimiento y la nueva reanudación. Es importante el tema de haber llegado al alto rendimiento y luego la reanudación, porque es como volver a empezar, pero volver a empezar con experiencia ya ganada. A veces muchos equipos, y me ha pasado por experiencia propia, les digo, que llegamos a un alto desempeño, un alto rendimiento en un determinado proyecto, en una determinada actividad, y obviamente nos ha costado pues llegar a ese nivel, pero es cierto que a veces el agotamiento, el cansancio, a veces, como se dice, pasan factura, y cuando tenemos que volver a hacer una reanudación, algunos de estos miembros caen en esas contingencias de aburrimiento, agotamiento, de fatiga y no se recuperan. Y cuando queremos volver a empezar, es como que el bote de un balón, ¿no? Es como que el balón usted lo suelta con fuerza, llega al piso, ¿no? Llega al piso, a la base, y de ahí hace un rebote, ¿cierto? Usted tira un balón hacia el piso, va a golpear el piso y luego de ahí va a hacer un rebote, ¿cierto? Va a elevarse el rebote. ¿Y luego qué va a pasar? Otra vez el balón va a volver por el tema de la gravedad al piso y nuevamente va a hacer un rebote y va a caer al piso y va a hacer un rebote. Pero a medida que vaya haciendo estos rebotes, si usted se contextualiza en el ejemplo que le doy, cada vez el rebote es en menor altitud, ¿cierto? Porque yo empiezo a tirar el balón hacia el piso, el primer rebote es alto, luego va a caer al piso, el segundo rebote también puede tener una adecuada elevación, vuelve a caer al piso, el tercer rebote va a ser menor, el cuarto rebote menor, el quinto rebote menor, hasta que ya no existan rebotes, ¿sí? Y la pelota quede solamente en el piso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted se fija en este gráfico, desde el punto 1 hasta el punto 7, es como si la pelota cayera hacia hacia la base, que vendría a ser la pendiente del compromiso. Es decir, si no existiera compromiso en los equipos, mis estimados amigos, no habría ese rebote de resultados, porque no puede haber un rebote de resultados si es que no existe el compromiso. Por eso el compromiso está en la base, está en el plano para poder a partir de ahí empezar con los resultados. Entonces la primera parte, si usted se da cuenta, del punto 1 al punto 4 es la fase del desarrollo, es la fase de la construcción del equipo, orientación, fomentar la confianza, los objetivos y el compromiso, es la parte primero de desarrollo. Y una vez que hayamos cohesionado ese compromiso, que veamos que el equipo está afiatado, cohesionado, podemos empezar a migrar hacia la otra parte, hacia el resultante, hacia el efecto, que es la parte de resultados. Y en la parte de resultados vamos a tener la ejecución, vamos a tener el alto rendimiento, desempeño y finalmente la reanudación, porque va a ser el pico que hemos llegado y luego nuevamente empieza a bajar con orientación, fomentar confianza, establecer objetivos, compromiso y nuevamente, ¡pum!, vuelve a subir y cae, y vuelve a subir y cae. Entonces, esta fase
Estas 7 pasos, estas 7 fases se repiten de manera constante y permanente en la constitución y en la construcción de los equipos. Pero muchas veces nos quedamos en la base simplemente por falta de compromiso. Y la falta de compromiso es porque anteriormente no he establecido bien los objetivos, o antes de ello no he establecido, no he cimentado la confianza, o simplemente no he dado la orientación. No significa que cuando llegamos al punto 4 de compromiso se deba porque la gente o los elementos del equipo no están comprometidos. No, se debe porque no hay confianza, se debe porque no hay objetivos claros, se debe porque no están orientados, no saben para qué están en ese equipo. Primero trabajemos con toda esa fase de desarrollo, para que luego que hayamos trabajado de manera correcta, pertinente con esa fase de desarrollo, recién podamos enfocarnos a resultados. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede normalmente? Cuando empiezan a constituir equipos, lo primero que buscamos y apuntamos son los resultados, son los aspectos cuantitativos, son las metas que queremos lograr. Yo no digo que eso esté mal, no, perfecto. De hecho que sí, si voy a constituir un equipo de alto desempeño, tengo que enfocar a metas, pues tengo que enfocarme a resultados. Totalmente de acuerdo. Pero antes de ello, primero, como líder, como directivo, como miembro de un equipo, tengo que preocuparme por lo primero, pues, por el impulso, por la fuerza que le voy a dar al equipo, por ese bote que yo quiero llegar cuando tire la pelota y quiero que dé un bote, un rebote con una altura adecuada, tengo que imprimir mucha energía al lanzar el balón. Y el imprimir mucha energía en la aplicación de los equipos es que tengo que imprimir mucha energía en la orientación de mi equipo. ¿Por qué estamos aquí? En fomentar la confianza de mi equipo, en especificar los objetivos del equipo para poder llegar a un compromiso. Y en la medida que el equipo esté comprometido, ¡pum!, pueda empezar a desarrollar los resultados que espera, con una adecuada ejecución, con un adecuado resultado de alto desempeño y con una reanudación con energía para que nuevamente vuelva a caer ese balón o vuelva a iniciar el ciclo del equipo con fuerza y pueda volver a tener esos resultados. Entonces, es importante, amigos, no solamente enfocarnos en los resultados que queremos llegar, sino por sobre todo en las primeras 3 fases según el modelo de Drexler y Sibet. Muy bien, sigamos. Ahora sí, dando un poco este contexto que hemos querido trabajar sobre el tema de anatomía de equipos de alto desempeño y que les he querido dar un encuadre un tanto mayor, y por eso que lo he hecho un tanto extenso, ahora sí vamos a hablar un poco de la anatomía. ¿Qué es la anatomía? La anatomía se dice, dentro de las tantas definiciones que usted puede encontrar, pero dicen que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los sistemas que la componen. Es decir, la armonía que debe de existir entre todos los subsistemas que componen a un ser humano. Sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, etcétera, ¿no? Todos estos sistemas, la suma de todos estos sistemas, componen el cuerpo humano. Y obviamente todos estos sistemas tienen que trabajar de manera adecuada y también de manera articulada, de manera pertinente, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero trasladar la anatomía del ser humano a un contexto empresarial, tengo que ver también, como dice ahí, la estructura de las organizaciones o del equipo. Tengo que ver la forma de los equipos, las ubicaciones que van a tener los miembros dentro del equipo, la disposición que van a tener ellos y sobre todo la relación que van a tener entre las diferentes áreas o subáreas dentro de la organización para que pueda haber una sinergia entre ellos. Es importante revisar, es importante ver cómo está constituido todo el sistema organizacional empresarial y a partir de ello poder identificar todas estas áreas o subsistemas organizacionales, cómo también están estructurados y constituidos hasta llegar a una unidad mínima de equipos de trabajo. Dentro de una organización, usted lo sabe, existen muchos equipos de trabajo, no solamente por áreas funcionales, sino también por proyectos, por ubicaciones territoriales, por tareas, etcétera. Entonces es importante dar una mirada, dar una revisada cómo está estructurada, cómo es la anatomía de toda esa empresa en relación a la constitución de equipos. Luego de ahí hablamos
anatomía de equipos. ¿Y qué es un equipo? Ya lo hemos visto, ya hemos revisado cuál es la diferencia entre equipo y grupo. Pero básicamente, para reforzar, el equipo son aquellas personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo en común, cooperando. Ya olvidémonos del término de la competencia y empecemos a adoptar el término de la competencia, de la cooperación, de la cooperatividad, de la comunidad, común, unidad, unidad en común, que todos tenemos que ser unos. Esta famosa frase, todos para uno y unos para todos, como D'Artagnan y los tres mosqueteros, pues sí, es necesario, aplica hoy en día. Todos en un solo objetivo común y todo el objetivo común para todos. Así tiene que ser. Y finalmente, desempeño. ¿Qué es el desempeño? Es aquel nivel que se consigue alcanzar de acuerdo a la destreza, a la capacidad, a la habilidad, a la competencia y al esfuerzo que es impregnado. No vamos a lograr un alto desempeño si no nos hemos esforzado, pues. Todo esfuerzo conlleva una recompensa, todo sacrificio conlleva un resultado. Y cuanto mayor sea el esfuerzo, el sacrificio, mayores son los resultados. Y es por ello que cuando queremos hacer la constitución de una anatomía de equipos de alto desempeño, es justamente ver todos estos aspectos, ver cómo está estructurado el equipo, ver cuáles son esos roles, esos objetivos en el equipo y cuáles son los resultados que queremos llegar a alcanzar. Y es por ello que hoy vamos a hablar, en el tiempo que nos hayan asignado, rápidamente, no en profundidad por el tiempo, pero sí de repente para poder dejarles una base, un matiz, una base en la cual usted pueda empezar a investigar y a profundizar un poco más. Y vamos a hablar primero de la esfera de gestión de equipos, luego de ahí de las habilidades de enlace que podemos tener, asimismo del cociente de oportunidades y obstáculos, de las características de los equipos energéticos y finalmente de los roles de los equipos. Son 5 aspectos que les he querido traer en esta noche como contribución para poder conocer, poder identificar un poco más la anatomía de los equipos de alto desempeño. Y vamos a continuar y vamos a decir que las preferencias de trabajo, es decir, las personas, los miembros de los equipos, sus preferencias de trabajo se examinan en función de 4 aspectos. El primer aspecto, del estilo personal de interacción con los demás que cada persona prefiere. No todas las personas tenemos una interacción igual con los demás. Cada persona tiene una forma de interacción distinta con otras personas. No todos interactuamos de la misma manera. Punto 1. Punto 2, que la manera en que cada persona obtiene y utilice la información. No todos podemos obtener la misma información a través de un reporte, a través de un Excel, a través de un PPT. Hay personas que de repente prefieren una información mucho más directa, de manera verbal, de manera oral, otras de repente de una manera escrita, más estructurada, otras de repente de una manera observativa, que va, observa y obtiene esa información. Y es importante ver y conocer cómo es que estas personas obtienen y utilizan esa información. Y a veces nos desgastamos enviando reportes, Excel, gráficos, tablas a una persona que de repente no comprende de esa forma, cuando su mayor capacidad de comprensión es que vaya al campo de acción, pueda observar directamente in situ y pueda tener una mejor lectura de ello. Pero no, nos ensañamos en presentarles Excel, presentarle cuadros comparativos, que no estoy diciendo que sean malos, pero va a depender de que si esa forma de presentar esta información va en relación cómo esta persona obtiene y utiliza la información. También es importante conocer, amigos, la manera en que cada persona toma decisiones, cómo tomamos decisiones, con qué enfoque se toman las decisiones. Tomo decisiones porque no quiero perder, solamente quiero ganar. Tomo decisiones porque no quiero discutir y prefiero simplemente evadir. Tomo decisiones porque quiero confrontar o tomo decisiones porque la decisión que yo tome es una decisión que va a ser sinergizada y articulada y que nos permita ganar a todos. Entonces hay que ver también el enfoque que tomamos en relación a las decisiones. Cómo establecemos esa priorización en las decisiones que vamos tomando o que las personas dentro del equipo van tomando. Y algo que también
no podemos dejar de atender es cómo cada persona se organiza su trabajo y cómo organiza a los demás. Es muy lamentable ver que una persona vaya a su trabajo, no sé, 8 de la mañana y tenga que salir 4 de la tarde y en las 8 horas que ha estado dentro de la empresa, usted no supo lo que ha hecho en esas 8 horas. O peor aún, que esa misma persona no tenga ni siquiera clarísimo lo que tiene que hacer en esa jornada de trabajo, que no maneje una agenda, que no maneje un listado de tareas, que no maneje de repente un diagrama de Gantt, que no maneje algunas herramientas tipo Trello, Asana u otros para poder organizar bien los trabajos o las tareas que tiene que hacer. Y razón por la cual es necesario, vital e importante ver cómo las personas se organizan y también el líder cómo organiza a las demás personas. Entonces, estimados amigos, las preferencias de los trabajos se examinan en relación a estas 4 funciones: al estilo personal de interacción, a la manera en que las personas obtienen y utilizan la información, a la forma como toman sus decisiones o a la manera como toman sus decisiones y la manera como se organizan en su trabajo. 4 aspectos que hay que tomar en cuenta cuando queremos conocer y desarrollar cómo trabaja un determinado equipo. Ahora sí, vamos a entrar un poco al encuadre de equipos, cómo podemos encuadrar a los diferentes equipos, porque no todos los equipos trabajan de la misma forma. Va a depender mucho de la ubicación, va a depender mucho del rol o del proyecto que van a desarrollar, va a depender mucho de cuál es el objetivo o cuál es la intención de la formación de ese equipo, ¿no? Entonces, es importante tener un encuadre de los equipos y no pretender dirigir y no pretender formar o no pretender desarrollar a los equipos de la misma forma, para nada. Y entonces partimos con el primer aporte de Mark Edison y McCann. Ellos manejan una esfera de gestión de equipos o rueda de gestión de equipos, como quiere llamarse, y ellos manejan dentro de esa esfera 4 tipos o formas en el cual se desempeñan sus participantes. Tenemos a los exploradores, a los organizadores, a los controladores y a los asesores. Existen 4, ¿ya? No vamos a decir cuál es mejor que el otro porque no es una competencia en ellos. Recuerden que los equipos no compiten entre sí. El equipo se sinergiza, el equipo se soporta, se ayuda, se interrelaciona. Entonces, tanto los exploradores, los organizadores, los controladores y los asesores son de vital importancia dentro de la constitución de un equipo. Y Mark Edison y McCann manifestaban que son estos cuatro características de roles o de enfoques que tienen aquellas personas que forman esta rueda de gestión de equipos. Y dentro de estos 4 enfoques tenemos además 8 áreas en el cual se pueden desarrollar los miembros de estos equipos. Tenemos, por ejemplo, el informador asesor. Informador asesor. Estos son individuos que disfrutan dando y obteniendo información. Son los que informan, los que contribuyen ofreciendo y también recopilando información. Son el informador y los asesores. Se informan y además asesoran. Conocen bien el tema porque lo han investigado. Luego de ahí tenemos otro rol que es el creador innovador. Aquellos que les gusta traer nuevas ideas al equipo y buscan formas diferentes de aproximarse a las tareas, ¿no? Es decir, no les gusta la monotonía, simplemente empiezan a buscar nuevas formas de desarrollar las tareas con el único objetivo de buscar mejores resultados. También tenemos a los exploradores y promotores, es decir, aquellos que disfrutan explorando diferentes posibilidades y buscando nuevas oportunidades. Exploran, más o menos identifican algo nuevo para hacer y empiezan a promoverlo y a lanzarlo en los equipos. Tenemos por otro lado al evaluador, al desarrollador. Básicamente ellos prefieren trabajar donde puedan analizar alternativas y desarrollar ideas de acuerdo a las prácticas obligadas de la organización. Son personas que buscan alternativas, que evalúan alternativas y a partir de ello desarrollan ideas, pero que vayan en virtud y relacionadas
a las praxis de las organizaciones, son más normativos, por decirlo de alguna forma, ¿no? También tenemos al impulsor organizador. A estas personas les gusta confiar en los avances y la obtención de resultados. Son las personas que impulsan, que organizan, por ejemplo, el área comercial, nos falta 30% para llegar a la meta, 15% para llegar a la meta, tenemos que proyectar una venta semanal de tantas unidades, de tanto porcentaje, etcétera. Son aquellas personas que vienen impulsando y van desarrollando y organizando los avances que van teniendo dentro de la organización. También, por otro lado, tenemos al realizador productor. En cambio, estas personas prefieren trabajar de una forma más sistemática, ¿no? Para producir productos. Ellos simplemente empiezan a ver todo el sistema, todos los componentes, todos los miembros del equipo, para que a partir de ello puedan producir productos tomando las opiniones de los demás. También tenemos, por otro lado, al controlador, al controlador inspector. Este tipo de personas, por ejemplo, disfrutan de la observación en los detalles, son más minuciosos, ¿no? Y en controlar aspectos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un supervisor, un gerente de mando medio, un jefe de mando medio puede tener o debe de tener este rol de controlador inspector. También tenemos al seguidor mantenedor, según lo que nos indica este tipo de características de esta rueda de gestión de equipos. A estas personas, al seguidor mantenedor, le gusta mantener los estándares y los valores, así como mantener la excelencia de los equipos. Entonces, si se dan cuenta, dentro de estos 4 grandes rubros de explorador, organizador, controlador o asesor, existen 8 tipos de roles, de características de personas que constituyen un equipo. ¿Y cuál es lo anhelante? ¿Cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo que deberíamos de apuntar? Que en la constitución, en la anatomía de nuestros equipos, deberíamos de tener todas estas características dentro del equipo. Tendríamos que tener personas que les guste explorar, que les guste organizar, que les guste controlar y que les guste asesorar. Imagínese usted que solamente tenga en su equipo puros exploradores o puros organizadores o puros controladores. ¿Se dan cuenta? Entonces un equipo tiene que ser no homogéneo, sino heterogéneo, muy diverso. Incluso que los puntos de vista puedan diferir entre sí, porque esto enriquece al equipo, porque esto contribuye al equipo. Porque todos pensar de una misma línea, todos pensar de la misma forma o del mismo color, como que no permite dar el siguiente paso, ese rebote que hablábamos, no permite dar ese rebote para que el equipo siga creciendo. Entonces es importante esa diversidad en los equipos, ¿no? Entonces son algunas de las características que nos trae esta primer aporte de Mark Gerritsen y McCann en la rueda de gestión de equipos. Pero no es el único. Tenemos otro, por ejemplo, tenemos el cociente de oportunidades y obstáculos. ¿De qué te habla el cociente de oportunidades y obstáculos? El famoso QO2, ¿no? Básicamente se enfoca a 5 aspectos. El primer aspecto de este cociente de oportunidades y obstáculos es que el equipo tiene que enfocarse primero al avanzar hacia las metas. El famoso AHM, avanzar hacia las metas. Si el equipo no está avanzando hacia las metas dentro de su proceso de desarrollo, de interacción, no está haciendo nada. Porque un equipo que trabaja, un equipo que se interrelaciona, un equipo que contribuye, tiene necesariamente que avanzar hacia las metas. Y tiene que haber una medición de cuál es ese avance progresivo, escalable y permanente de avance hacia las metas. Entonces, el primer enfoque dentro de este cociente de oportunidades y obstáculos el primer enfoque es el avance hacia las metas. El segundo enfoque es las trayectorias múltiples. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solamente hay una sola forma de llegar a la meta, no solamente hay un solo camino de llegar al resultado, sino hay que buscar diferentes alternativas, diferentes opciones, diferentes trayectorias para poder llegar al resultado esperado. Como decíamos hace un momento en la rueda de gestión de equipos, no debemos de pensar que siempre haciendo lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Hay que atrevernos a innovar, a crear y a buscar una nueva trayectoria que nos permita llegar a ese mismo resultado, pero de repente siendo más eficientes o siendo más eficaces, no lo sé, ¿no? ¿Qué otro aspecto tenemos? El optimismo. Imagínese usted estar en un equipo que no sea optimista,
que planteemos una meta, no, no la vamos a llegar porque el contexto, porque el sector, porque la pandemia, porque no tenemos los recursos necesarios, y cuando estamos en el procedimiento y nos falta todavía un largo trecho por llegar, pero algunos días por trabajar, no, ya no la vamos a hacer, porque si en estos 15 días no hemos trabajado, o sea, personas que realmente tienen un desánimo, un pesimismo instaurado, que sí, eso preocupa. Y dentro de este cociente de oportunidades y obstáculos no podemos permitir el pesimismo. Siempre ser optimistas, siempre buscar que las cosas se pueden hacer cuando hay voluntad, sacrificio y entrega, sin duda alguna. Asimismo, también hay que tener la firme determinación de encontrar fallas y no solamente encontrarlas, sino aprender de las fallas. Muchas personas solamente se quedan en encontrar las fallas, pero no aprenden de esas fallas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos cometido errores? Es más, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted se equivocó? ¿Cuándo fue la última vez que usted cometió un craso error? Y le formulo otra pregunta, ¿cuándo va a ser la última vez que usted se equivoque? ¿Cuándo va a ser la última vez que usted falle? El ser humano por naturaleza falla. El ser humano por naturaleza se equivoca, porque somos seres humanos perfectibles, no perfectos. Y en esa perfectibilidad que estamos, en ese camino de perfectibilidad, cometemos errores. Y el error es parte de nuestro crecimiento. El error es parte de nuestro aprendizaje. Entonces no solamente encontrar la falla, sino aprender de la falla, aprender del error y a partir de ello mejorar, a partir de ello potenciarnos. Porque si yo encuentro la falla, pero no aprendí de ahí, va a volver esa falla, va a volver ese error. Entonces yo puedo cometer un error por desconocimiento, por omisión, por lo que fuera, pero una vez que lo haya cometido tengo que tener mayor prolijidad y mayor cuidado en no volver a cometerlo. Y tengo que ser más cauto en ese aspecto. Porque si voy a volver a cometer el mismo error, ya no es un error, ya no es un error, es un horror, es una testarudez, ¿cierto? Ya es una intransigencia. Entonces, cuidado. Entonces, en este coeficiente de oportunidades y obstáculos, aparte de encontrar falla, es aprender de esas fallas, potenciar el aprendizaje de esas fallas que se han cometido. Pero siempre vamos a seguir cometiendo errores, siempre vamos a seguir cometiendo fallas, pero hay que aprender de ellas. Yo hoy me equivoqué muchas veces, y me estoy equivocando, y me seguiré equivocando, porque es la única forma que me permite desarrollarme y comprender. Bienvenido el error, aunque hay organizaciones que no quieren que se equivoquen. Y esa es una utopía pensar, porque el ser humano se equivoca por naturaleza, pero hay que aprender de esas equivocaciones, hay que aprender de esos hierros. Y finalmente, hay que concentrarse en el tiempo, pero con una temporalidad clara en el tiempo. Muchas empresas solamente viven enfocadas en el tiempo pasado, que lo pasado fue mejor, que los resultados anteriores eran maravillosos, y viven y se desarrollan sus equipos enfocados en el tiempo pasado. Otras empresas, otros equipos se enfocan solamente en el tiempo futuro, que ya vendrán tiempos mejores, que cuando lleguemos a esa meta, cuando logremos este resultado, que cuando alcancemos esos avances, las cosas serán mejores. Y muy pocas empresas se enfocan en el tiempo presente, realmente en el tiempo más importante que usted y yo tenemos, que los equipos tienen, que las organizaciones tienen, que es el tiempo presente, el aquí y el ahora. Porque lo que ha pasado ayer ya pasó, ya quedó en la historia. Lo que pasará mañana, lo que vendrá en el futuro, que venga, ya vendrá. Pero lo único certero y sobre todo control y decisión, y entienda bien, sobre todo control y decisión de lo que tenemos es en el aquí y en el ahora. Usted tiene control y decisión de este momento, porque usted controló y decidió estar en este momento, en esta clase. Lo que vaya a venir mañana, pasado mañana, usted lo tiene proyectado, pero no tiene la certeza si se cumplirá o no. Vamos a trabajar para que se cumpla, sin duda alguna. Pero el único control y decisión que tenemos es en este momento, en el momento presente. Por eso que mis decisiones se tienen que enfocar en el momento presente. Y las decisiones que yo tome hoy tienen que tener un impacto propositivo y esperado de manera adecuada en el futuro. Pero eso lo veremos luego con la temporalidad del tiempo. Entonces, dentro de este coeficiente de oportunidades y obstáculos, es importante también concentrarse en la temporalidad del tiempo, en el pasado como un aprendizaje, en el futuro como una predicción, pero sobre todo en el presente como una realidad, como una realidad. Luego de ahí tenemos esta rueda de equipos energéticos, ¿ya? La rueda de equipos energéticos básicamente se basa a responder
8 preguntas que tienen que responder todos los miembros de los equipos para poder tener un enfoque energético. Primero, ¿quiénes somos? Tienen que conocer su identidad, tienen que conocer su propósito. Tiene que usted asegurarse de desarrollar que los miembros de su equipo conozcan esta pregunta, puedan responderla de manera genuina esta pregunta. ¿Quiénes somos? Lo segundo, ¿a dónde nos encontramos ahora? Es decir, nuestro tiempo presente. ¿Dónde estamos en este momento, en el aquí y en el ahora? ¿En qué situación estamos? Lo tercero, ¿hacia dónde vamos? Y ahí hablamos de la visión, ¿cierto? De la visión, ¿no? Del enfoque que tenemos. Está bien, perfecto. Pero antes de hablar de la misión, perdón, de la visión hacia dónde quiero llegar, hemos hablado primero de la segunda pregunta, ¿a dónde nos encontramos? O sea, nuestra situación actual, real. Ok, entonces una vez que digo, ¿quién soy? ¿Dónde me encuentro en este momento? Ahora sí, ¿hacia dónde vamos a ir? Y la cuarta pregunta que el equipo tiene que desarrollar, ¿cómo vamos a llegar allá? Es decir, si yo estoy acá, quiero llegar acá, este gaps, este espacio, esta brecha, ¿cómo vamos a llegar? Y es ahí donde que se puede trabajar el tema de la misión, lo que tenemos que hacer de manera diaria para poder llegar a esa visión que se ha proyectado. Luego de ahí también, ¿qué se espera de nosotros? ¿Cuál es la contribución que vamos a hacer con nosotros como equipo? Y por eso que le preguntaba al inicio de esta clase, ¿cuál es su contribución propia de usted en el equipo que usted se desempeña? ¿Qué tipo de apoyo necesitamos? Es decir, ¿qué recursos necesitamos? ¿Cuáles son los recursos que necesitamos para poder llegar a ese objetivo planteado? ¿Cuán efectivos somos? ¿Somos eficientes? ¿Somos eficaces? ¿Cuán efectivos somos en relación a la consecución de esa meta? ¿Cómo medimos estas métricas? ¿Cómo medimos estos KPIs en relación al avance que vamos teniendo? Y finalmente, ¿qué reconocimiento vamos recibiendo? No solamente cuando lleguemos, sino en el mismo trayecto que vamos desarrollando. Muchos líderes cometen el craso error de que pretender reconocer a los miembros de su equipo cuando la tarea o el proyecto se haya culminado. Probablemente también lo hagamos ahí, pero el reconocimiento en el proceso, estimados amigos y amigas, es vital, es de suma importancia. Usted que ha estado en un proyecto personal, en un proyecto en su organización, ¿cuándo ha sido el último reconocimiento que ha obtenido? ¿Cuándo es la última vez que usted ha tenido ese reconocimiento? Entonces es importante tener también no solamente un salario financiero, sino el salario emocional dentro de los equipos con un papel también de suma importancia. Finalmente tenemos estas habilidades de enlace. Las habilidades de enlace tienen 3 engranajes. El primer engranaje son las habilidades personales, el segundo engranaje son las habilidades laborales y el tercer engranaje son las habilidades de liderazgo. En las habilidades personales tenemos 6 aspectos. Primero, la parte superior, que es escuchar atentamente. Es poder desarrollar esa escucha atentamente. Luego, la comunicación. Hay que tener una comunicación adecuada, pertinente. O sea, no solamente saber escuchar, sino también saber comunicar. Las relaciones juegan un papel importante entre el equipo, entre los miembros del equipo. La solución de problemas, la solución de conflictos y las orientaciones también. La toma de decisiones, y más aún si son participativas, mejor aún. Y sobre todo la gestión de las diferentes roles o interfaces que tiene el equipo. Estas 6 habilidades que están en la parte exterior de este círculo son habilidades personales. Escuchar, comunicar, relacionarse en el equipo, manejar conflictos, etc. Lo que está en la parte un poco más central, tenemos 4 habilidades que son netamente habilidades de índole laboral, que son, por ejemplo, la asignación de labores, saber asignar las labores. Luego de ahí tener el desarrollo de equipos, cómo vamos a desarrollar los equipos. Luego de ahí la delegación de labores, el empoderamiento de las labores. Y también ahí tenemos el establecimiento de objetivos, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer los objetivos? Entonces, estas 5 habilidades que vamos teniendo por acá son habilidades laborales. Y al centro de este círculo, tenemos 2 habilidades adicionales. Al centro de este círculo tenemos 2 habilidades adicionales que
quisiera que conecten con ellas. A ver, les dejo un segundo. Estas habilidades del centro es lo que el éxito o el fracaso de los equipos, y son las habilidades de liderazgo, es decir, la motivación y la estrategia. ¿Cuáles son esos aspectos motivacionales que se trabaja dentro de los equipos y cuáles son esas acciones estratégicas que vamos trabajando? Son dos habilidades que pueden marcar el éxito y el fracaso de los equipos. Son habilidades de enlace, ¿por qué? Porque permite enlazar, permite integrar, permite interrelacionar entre los miembros de los equipos. ¿Qué es lo que se pide en estas habilidades de enlace? Que todo líder, que todo miembro de equipo necesariamente tiene que desarrollar estos tres engranajes de las habilidades de enlace: las habilidades personales, las habilidades laborales y las habilidades de liderazgo. Entonces tenemos dentro de esta esfera tres tipos de habilidades que tenemos que desarrollar de manera conveniente y consecuente para poder buscar la formación de los equipos de alto desempeño. Y dentro de esta anatomía, de la revisión de esta anatomía de los equipos de alto desempeño, estas habilidades de enlace para mí juegan un papel preponderante, como lo decía. Gracias a la motivación, estrategia y a estas habilidades que la complementan, a veces los equipos pueden tener ese rebote o ese impulso necesario para poder conseguir los objetivos en un menor tiempo. Pero imagínese usted, si estas habilidades de enlace no las desarrollamos de manera conveniente, es decir, no escuchamos atentamente, no nos comunicamos, no existen unas normas de calidad, no se asignan bien las labores, no hay una estrategia clara, definida, no hay motivación, no hay nada, pues no existe nada. Entonces juegan un rol importante estas habilidades de enlace. Y finalmente, el doctor Meredith Belvin manifestaba que dentro del equipo existen roles muy parecidos a la esfera de gestión de equipos. Melvin trae a colación, pone en la mesa otros roles. Y él manifiesta que un rol de equipo es una particular tendencia a comportarse, a contribuir y a interrelacionarse con los demás de una determinada forma o manera. Es decir, es el rol que nosotros asumimos como miembros de un equipo. Y lo vamos a ver rápidamente, nada más, los roles. Rápidamente. Primero, ¿qué pasa si el equipo está desorientado? Si el equipo está desorientado, es decir, no sabe, no tiene un enfoque a dónde va a llegar, hay un rol dentro de los equipos que es el rol del cerebro, que le llama cerebro. El cerebro es necesario en los equipos para generar nuevas ideas. Si el equipo no sabe qué hacer, a dónde llegar, hay un rol dentro de los miembros del equipo que le denomina el cerebro. Y este cerebro es el que ayuda y el que contribuye con la generación de nuevas ideas. También hay otro rol que es el monitor evaluador. Este rol es necesario para evaluar todas las ideas. Claro, el cerebro trae las ideas, las pone a disposición del equipo y entra este otro rol, el de monitor evaluador, y empieza a evaluar las ideas, si se pueden aplicar, si son pertinentes o no. De ahí, a veces, tener demasiado intelecto con este rol monitor evaluador puede provocar discusiones que son propias y necesarias, siempre y cuando sean discusiones funcionales y no disfuncionales, ¿no? ¿Qué otro rol tenemos? El rol del coordinador, que es necesario para poder dirigir y desarrollar a los miembros del equipo. Dentro de las empresas tenemos coordinador tal, coordinador tal, coordinador tal. Claro, es un rol porque su función es la que va a permitir coordinar con la intención de dirigir y desarrollar a los miembros del equipo. ¿Qué pasa si se sabe el equipo hacia dónde se dirige? O si no se sabe el equipo hacia dónde se dirige, ahí tenemos el implementador, ¿no? Que es necesario para organizar el trabajo. Tenemos que tener dentro de los equipos de trabajo implementadores, porque son aquellas personas que tienen esa capacidad y esa habilidad para poder organizar el trabajo, que es una de las habilidades que tenemos que tener todos dentro de un equipo. Asimismo,
¿Cómo saber si se están haciendo las cosas con el nivel de calidad suficiente? Es decir, vamos desarrollando el proceso, vamos contribuyendo, pero ¿cómo saber si se están desarrollando con una calidad suficiente? Para eso tenemos el rol del finalizador, que esta persona asegura que todo funciona a la perfección. El finalizador es aquel que es el que da el visto final, por decirlo de alguna forma, es el que prueba la comida antes de servirla, por decir de alguna forma, el finalizador, ¿no? ¿Qué pasa si queremos saber si se está comunicando alguien del equipo con el exterior? Entonces hay un rol del investigador de recursos, ¿no? Este investigador de recursos averigua qué sucede y qué se necesita en el exterior del equipo. Es el que conecta al equipo con el exterior, previo a una investigación que desarrolla. Y es importante este rol de investigador de recursos. También para que el equipo no pueda perder el norte, porque el equipo también se puede desenfocar, se puede distraer, puede empezar a buscar actividades suntuarias que no lo lleven a la meta, necesitamos un rol, el impulsor, ¿no? Que es necesario para inyectar energía en el equipo. A veces es un poco apasionado, a veces es un poco vehemente, pero es necesario. Es aquella persona que va a impulsar y que va a inyectar esa energía y ese norte para que el equipo pueda seguir sobre esa línea y no empiece a irse a otros lugares. También otro rol interesante es el cohesionador, que es necesario para facilitar el diálogo y crear una buena atmósfera de trabajo en el equipo, es decir, aquella persona que contribuye, tipo un gerente de felicidad, ¿no? Es decir, que quiere que todos estén adecuadamente tranquilos, con un buen clima laboral, cohesionados, tranquilos, motivados, ¿no? Entonces necesitamos este tipo de roles de personas que permitan cohesionar también al equipo, ¿no? Y la pregunta acá, de cajón, es que si cuenta el equipo con profesionales competentes en áreas que son clave, ¿no? Es decir, si acá también el equipo, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Si realmente las personas están en el puesto adecuado en relación a sus competencias y capacidades. Para eso tenemos el rol del especialista, ¿no? Dedicado netamente a su área elegida de trabajo. Es decir, que es bueno en ventas, tiene que estar en ventas. Es bueno en tema de logística, perfecto, vaya logística. Es bueno en el tema de gestión de desarrollo humano, que vaya a recursos humanos, etc. Entonces hay que identificar que este especialista esté dedicado en el área pertinente y adecuada de trabajo. Entonces, rápidamente hemos hablado de los 9 roles que nos propone Belvin y básicamente estos 9 roles tienen 3 áreas. La primera área son de acción, es decir, el impulsor, el implementador y el finalizador están dentro del área de acción. Son las personas que más se enfocan a la acción. Luego tenemos el área social. El área social está el cohesionador, está el investigador de recursos y está el coordinador. Estos 3 roles se enfocan o pertenecen dentro al área social. Y finalmente tenemos el otro área, que es el área de los procesos mentales cognitivos de aprendizaje, que está ahí el rol del cerebro, el rol del monitor evaluador y el rol del especialista. Entonces, estos 9 roles que nos proponen dentro de estas 3 áreas de acción social y mental son los roles que mínimamente deberíamos de tener dentro de la anatomía de los equipos o de la estructura de los equipos. Nosotros tenemos los 9 roles, en cierta medida sí, pero no tenemos desarrollados los 9 roles. Podemos ser impulsores, sí, podemos ser coordinadores, cohesionadores, cerebros, de hecho que sí, pero existen algunos roles que lo tenemos de una manera más marcada y más natural y que son más afines a nuestras características y habilidades. Para eso que el rol de Belvin manifiesta que hay un test en el cual usted puede someterse a ese test y a partir de ello puede sacar más o menos un perfil. Se los propongo que sí lo puedan desarrollar, es una sugerencia si lo quieren hacer, y más aún si los miembros del equipo podrían conocer a virtud de esta investigación cuáles son esos roles que desempeñan. Porque no podemos tener en un equipo solamente un tipo de rol o solamente un tipo de área, solamente hombres de acción, solamente hombres de pensantes, de cerebros o sociales. No, hay que tener esa diversidad, muy parecida a lo que veíamos en las otras propuestas que ya lo hemos evaluado pertinentemente. Finalmente, ¿ha identificado usted su rol en el equipo de su organización?
en base a lo que hemos visto, todo esto que hemos podido contribuir. Ya identificó más o menos cuál es su rol. Usted es un cerebro, un investigador de recursos, un coordinador, un impulsor. ¿Qué es usted? Identifique su rol, porque a partir de que usted empiece a conocer su rol en el equipo y empiece a identificar los roles de los demás componentes de su equipo, va a poder darse cuenta si el equipo empieza a cohesionarse y de pronto qué rol le falta complementar para que el equipo sea mucho más consistente y solvente. Quiero terminar con esta pregunta.